Muy buenas noches, agradecidos como CIDES UMSA por la audiencia. Vamos a tener la cátedra Amazonía. Me quiero tomar breves minutos antes de presentar al conferencista en explicar las motivaciones que tuvimos en el posgrado en Ciencias del Desarrollo en el CIDES UMSA para lanzar esta cátedra Amazonía, para salir un poco del rigor. La cátedra obviamente tiene su rigor, pero digamos no tiene el sentido de la programación que tenemos en los doctorados, en las maestrías, en aula, en fin, sino que hemos querido salir un poco a alimentar con la temática ambiental, ecológica, y hemos escogido la Amazonía por varias razones como el laboratorio principal para preparar una maestría y después un doctorado en los temas ambientales desde la perspectiva de las ciencias sociales y humanas. Entonces, por eso le hemos llamado Cátedra Amazonía, que tiene un sentido de cátedra libre. Dentro de los principios universitarios hay la cátedra libre, y el formato es de una conferencia magistral, en el sentido de que no abrimos posteriormente a preguntas del público, le damos tranquilidad al expositor para que con un buen lapso de tiempo desarrolle sus ideas, exponga sus criterios, sus argumentos, su sustento, y también lo ilustre, lo grafique. Tiene un sentido de llegar a los interesados en investigación con seriedad, con mucho rigor, y vamos a publicar posteriormente las memorias de la anterior y de esta cátedra. La anterior estuvo a cargo del profesor brasilero Carlos Walter Porto Gonçalves. Fue una excelente y magistral realmente exposición sobre la Panamazonía continental. Bueno, vamos a tener los mapas, los datos, los criterios de las enseñanzas del profesor Porto Gonçalves. La Amazonía es pues un tema apasionante, un espacio apasionante, una dimensión apasionante. Lastimosamente en el país, aunque han habido avances, particularmente desde la marcha de los 90 y otros, el TIGNIS y demás, ha subido la conciencia en el país sobre la Amazonía, pero todavía falta que nos consideremos y tengamos conciencia plena de que no somos solamente el país del altiplano o el país de andino, centrista, andino, solamente andino. Somos también un país, y fundamentalmente un país amazónico. Las tierras bajas son la mayor parte del país en términos geográficos. El país tiene una vocación forestal más que agropecuaria, inclusive. No le sacamos provecho a esto, aunque han existido hechos, han habido los ciclos extractivistas, le llaman así, pero no en sentido peyorativo, los ciclos extractivistas amazónicos en los 2 siglos previos a este que vivimos, y la gente no sabe con detalle que no solamente la minería ha aportado al erario nacional y a la creación de la acumulación del capital. Los ciclos de la planta de la quina, para sacar la quinina para los desarrollos de la farmacopea europea en los inicios del siglo XVIII. Después, la goma para la industria automotriz también del primer mundo. Luego la madera. Bueno, después la castaña, que continúa. La madera, después hemos ido por el cacao, el azaí, en fin, los ciclos, los auges de ascensos, subidas y eclosión en 2 casos de esos ciclos extractivistas han sido parte fundamental de un patrón de asentamiento y de poblamiento de la Amazonía y del oriente boliviano, y explica incluso como acumulación originaria lo que viene sucediendo en Santa Cruz.
a partir del papel de la Casa Suárez y de otros ejemplos. Entonces, es apasionante, desconocemos a veces los detalles. La Amazonía son ríos, es selva, floresta, biodiversidad y pueblos indígenas. No es un espacio deshabitado, no es un espacio vacío, es un espacio vivo, vibrante, hermoso, que nos enorgullece. A veces, repito, no tenemos mar, pero tenemos Amazonía. No la aprovechamos. Es un decir, no la aprovechamos, porque hay quienes todavía están intentando industrializar la selva, que implica devastar la Amazonía. El agronegocio, la expansión de la ganadería, una visión andina para la intervención en la Amazonía, andinocentrista y agrocentrista, que no corresponde, porque la Amazonía ni siquiera funciona en base a lo que conocemos como tipos de suelos, limoso, arenoso, etcétera, etcétera, salino. Es el humus de la selva, otro concepto, el que mueve y el que determina el curso silvicultural. Entonces, es un tema que tiene que penetrar en las políticas públicas, en la academia, en la opinión pública, en los interesados, y tenemos que comenzar a manejar mejor. La primera conferencia ha sido realmente interesante, esta también lo va a ser. Estamos muy agradecidos con CIPCA, que aceptó la participación de nuestro expositor, y estamos muy agradecidos también con el Foro Andino Amazónico, que siempre nos ha dado un espacio para expandir nuestro pensamiento, nuestras ideas. El tema nos preocupa en el CIDES desde hace mucho tiempo y hemos escogido la Amazonía como un tema fundamental, urticante, crítico. Se ha hablado, está en la Constitución, un buen acápite sobre la Amazonía, pertinente. Se ha anunciado una ley de la Amazonía. Los indígenas han hecho un anteproyecto de ley de la Amazonía, del desarrollo integral de la Amazonía, se llama Bruno Racua, pero nadie más le ha dado interés, le ha puesto interés a este asunto y está paralizado. Lo único que corre es la devastación de la selva, la expansión de planes tenebrosos. Por eso le hemos llamado a esta cátedra magistral, a esta conferencia magistral, la Amazonía boliviana bajo amenaza, ¿no es cierto? Con esa introducción, lo único que quería hacer es contextualizar, pero no dejar de explicar tampoco que la cátedra alimenta la currícula y las líneas de investigación de manera transversal en los doctorados, en las maestrías y los otros programas del CIDES, y que vamos a alimentarnos desde acá para también construir un nuevo programa para ofrecerle al país una perspectiva ambiental también y de la complejidad ambiental diferente. Con eso concluyo, después vamos a participar al final un poco, pero quiero en general presentar a nuestro expositor de ahora, a Carmelo Peralta. Carmelo Peralta tiene una licenciatura en Ingeniería Forestal en la Universidad Autónoma del Beni. Tiene el grado de Magíster en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, el año 2012 que la hizo en México, y obtuvo el grado de doctor con nivel PhD en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma San Luis de Potosí, también de México, en el área de gestión ambiental, con un enfoque en gestión ambiental y manejo de recursos naturales. La experiencia profesional tiene que ver que entre 2003 y 2010 impartió clases en diferentes cursos en la Universidad Autónoma del Beni y el Instituto Tecnológico Superior de la Amazonía Boliviana, el ITSA. Asimismo, trabajó como consultor e investigador para diferentes programas de manejo forestal
como el Programa de Manejo de Bosques de la Amazonía, PROMAB, y el Programa de Vida Forestal for Life, en el Instituto de Investigaciones Forestales de la Amazonía, IIFA, localizado en la Universidad Autónoma del Beni. Adicionalmente, ha trabajado en el Departamento Forestal y Medio Ambiente del municipio de Riberalta, en la región amazónica de Bolivia, en el control de la deforestación. Desde 2010 al 16 se ha desenvuelto en proyectos de investigación en el Laboratorio Nacional de Geoprocesamiento de Información Fitosanitaria LANGIF-UAS-LP, de la Coordinación para la Innovación y la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología CIACIT, al igual que en otros proyectos en donde fue investigador asociado a la Facultad de Geografía de la Universidad Autónoma del Estado de México y del Centro de Investigación de Geografía Ambiental de la Universidad Nacional de México, UNAM, Nacional Autónoma de México. Actualmente trabaja como investigador y responsable de investigador en el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado en CIPCA, pero también lo tenemos anotado como profesor asociado de los programas en el posgrado en Ciencias del Desarrollo. Te damos la bienvenida, Carmelo Peralta. Te agradecemos mucho por haber aceptado la invitación gentilmente y con toda predisposición. Te felicitamos como nuevo papá por Lilita, tu hija, de 2 mesecitos, y seguro te da energías y luces para estar contento. Carmelo es un joven profesional que nos enaltece con esta participación. Él es riberalteño, beniano, ha vivido toda su vida en la Amazonía y recién se ha trasladado a La Paz para coadyuvar a su institución en temas de investigación para el ámbito amazónico y para otros ámbitos. Entonces, con esa presentación, Carmelo, y con los agradecimientos de parte de la dirección y de todo el CIDES-UMSA, de todos nosotros, te damos la bienvenida y tienes el lapso tranquilo, aproximadamente 1 hora, para exponer con calma. Yo he visto el trabajo, es un trabajo excelente, te lo agradecemos. Además, se va a entregar un paper y se va a hacer una memoria junto con el trabajo de Carlos Porto Concaes y el tuyo, que va a estar a distribución de los oyentes en su momento. Además, que quienes no puedan, para que el comercial, para que me ayuden a difundir, va a estar también colgada el video estos días en las redes del CIDES-UMSA, del posgrado. Te agradecemos, Carmelo, y partimos. Adelante, por favor. Muchas gracias, estimado José. Muchas gracias. Es bueno, para mí es un honor estar en esta cátedra Amazonía y claro, predisposición siempre de trabajar en temas de investigación, pero sobre todo que ayuden al desarrollo integral, sostenible de la Amazonía boliviana, ¿no? Entonces yo he preparado una presentación que ahora la voy a compartir. Me avisas, por favor, si... Tienes que pinchar ahí en la parte negra, creo. Ya está. No, todavía. Todavía no es. Salió un rato de esos, pero se volvió a entrar. Por favor, tienes que pinchar. Ahí ya está. Ya está. Puedes agrandarla. Ya. Perfecto. Entonces, solo voy a poner pantalla completa. Perfecto. Entonces, te decía, bueno, gracias. Un saludo cordial a todos los que nos siguen en las redes. Como les decía, pues para mí es un placer presentarles esta cátedra Amazonía, la Amazonía boliviana bajo amenaza. Y el tema que le quiero compartir en este caso es extractivismos, impactos locales y conflictos socioterritoriales en esta región. Sin duda de que en los últimos años la dinámica en la Amazonía ha venido cambiando y le voy a presentar sobre todo datos sobre los últimos
diría, 5 años, ¿no? De cuál es la nueva dinámica que se viene desarrollando. Y con esta información espero que la puedan entender para tener luces de qué trabajos podemos realizar en pro de esta región. Entonces he hecho una presentación con el contenido bueno, un poco de antecedente que tú también ya lo presentabas, los tipos de extractivismo que existen en la Amazonía boliviana, es las propuestas de ampliación precisamente de este tipo de extractivismo, y me voy a enfocar sobre todo en el sector agropecuario y forestal, sin dejar de lado, claro, los otros tipos de extractivismo como la minería, los hidrocarburos, eh, y otras infraestructuras y megaproyectos que están relacionados a este proceso, ¿no? Y para ello también voy a mostrarles, presentarles los proyectos actuales del COSIPLAN, ¿no? que anteriormente se conocía como la Iniciativa para la Integración Regional de Infraestructura Regional Sudamericana. Y ya para ir cerrando, voy a presentarles sobre todo lo que son los impactos por estos extractivismos y los conflictos socioterritoriales que se desarrollan precisamente por estas actividades, ¿no? Y unas consideraciones finales. Entonces, de esa manera, yo empezaría a plantearles algunos antecedentes de la Amazonía y sus extractivismos y poner en contexto también de que la Amazonía pues es un espacio geográfico y en la anterior cátedra precisamente de Porto González nos hacía esa aclaración, ¿no? De que la Amazonía no debe ser, no debe ser vista solamente por algunos límites geográficos, ¿no? Sino más bien se debe analizar la dinámica integral de lo que sucede en la región y fuera de la región también que tienen que ver con las dinámicas que se dan fuera y dentro de la Amazonía, ¿no? Entonces, como algunos antecedentes, pues la Amazonía está ligada a diferentes ciclos extractivos y haciendo esa diferenciación también de los ciclos extractivos, ¿no? Cuando hablamos de extractivismos, nos vamos a referir sobre todo a aquellas actividades que realizan un aprovechamiento de los recursos naturales, renovables y no renovables, de una manera de que son altos volúmenes extraídos con una intensidad que generan impactos ambientales, ¿no? Pero también esos recursos son destinados sobre todo a la importación, con poco procesamiento o con algo de procesamiento. En muchos casos este concepto que lo he revisado de Gudinas, un investigador que generalmente analiza los diferentes tipos de extractivismo, nos sirve para llevar o para por lo menos plantear algunas hipótesis sobre lo que está aconteciendo en la Amazonía, ¿no? Entonces, como tú ya decías también, José, en la introducción, pues la Amazonía está obligada a diferentes ciclos, ¿no? La quinina, el caucho, la siringa, 3 ciclos, la castaña que actualmente es vigente, el azaí, que tuvo su auge y caída en los 90, pero también hay otras actividades como sostenibles y otras que ponemos en interrogante, como el aprovechamiento de productos forestales maderables, la minería legal e ilegal, la minería aluvional, que se desarrolla ahora con mayor intensidad en los ríos amazónicos, y bueno, y otras infraestructuras que vamos a estar comentando, ¿no? Entonces, pero de alguna manera en esta historia, en estos antecedentes más bien de lo que ha venido a ser la Amazonía, pues todas las actividades por lo menos han estado subordinadas al mercado mundial y al capitalismo posteriormente cuando se han hecho inversiones a gran escala para extraer diferentes recursos de la Amazonía, ¿no? Y claro que no hay que olvidar de que Bolivia pues, ha estado en diferentes tipos de modelos productivos. Podemos ver acá el modelo liberal, el modelo nacional estatista, luego de los 50, cuando se lleva adelante la revolución agraria. Y con el tiempo viene el modelo neoliberal y bueno, desde hace algunos años hay un modelo social comunitario que también tiene diferentes mutaciones, ¿no? Y que de alguna manera relacionan a los extractivismos también que están sucediendo actualmente en la Amazonía.
Para referirme a alguna información que voy a mostrar en las siguientes diapositivas, en algunos casos nos vamos a referir a la Amazonía por su nivel biogeográfico, ¿no? Por el tipo de ecosistemas, por lo que hemos generado mayor información para esta área. En otros casos vamos a referirnos a la cuenca amazónica y en otros a la Amazonía legal, como lo establece la Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, y claro, vamos a hacer esa relación de las dinámicas que ocurren dentro, pero también aquellas que se desarrollan y tienen influencia en la Amazonía boliviana, que están fuera del país. Entonces, pero pese, digamos, a esos extractivismos que ha vivido la Amazonía boliviana en los últimos años con mayor intensidad, y haciendo una comparación con otros países, en el caso de Brasil, que tiene otro tipo de modelos y otro tipo de extractivismo también, ¿no? Podemos ver acá, este es el departamento Pando, en la Amazonía norte de Bolivia. El departamento Pando todavía tiene alrededor del 78% de un buen nivel de conservación, diríamos, de sus ecosistemas, sobre todo los forestales, y hacemos la comparación con el estado de Rondón y el estado del Acre de Brasil, que tienen otros modelos, ¿no? Que están relacionados al extractivismo agropecuario, sobre todo, y también al minero. Como podemos ver en esta imagen, pues hay un contraste bastante grande entre el grado de conservación. Pero para el caso de la Amazonía, pues de alguna manera también los procesos de deforestación, así como en el este de Pando, han empezado a desarrollarse por algunas actividades agropecuarias. Sin embargo, pese a ello, el caso de la provincia de Macabí es más del 60% del área tiene un buen nivel de conservación todavía. El caso de la provincia de Iturral tiene inclusive un mejor grado de conservación. Entonces son áreas que han estado en su momento bajo algunas actividades extractivas como la castaña, por ejemplo, en los últimos años, pero que no quiere decir de que está ligado a ese otro extractivismo que está relacionado al mercado mundial, a la exportación, a la explotación insostenible y a los impactos ambientales que ocurren en la Amazonía. Entonces, con esa aclaración, y bueno, y siguiendo con los antecedentes, hay que decirlo, ¿no? Bolivia es un país todavía extractivista, dependiente principalmente de lo que son los hidrocarburos, la minería. En los últimos años le está apostando a la electricidad y diferentes propuestas para hidroeléctricas. Y también en estos últimos años se ha visto de que por lo menos se le apuesta también al sector agrícola industrial o a la industria para el caso de fortalecer el agronegocio a través de la soya, que es muy bien conocido en lo que es Santa Cruz, que avanza eso hacia el norte del país y lo que es la Amazonía. Entonces, este es el modelo económico, social, comunitario propuesto ya desde hace varios años, está dentro de lo que es el Plan de Desarrollo Económico y Social y muestra acá, ¿no? Cómo el sector, hay dos sectores grandes, el sector estratégico, que está en los carburos, la minería, electricidad, y el otro, el sector que es el generador de ingresos, y donde está la industria, el desarrollo agropecuario, el desarrollo forestal, el turismo, etcétera, que también se ha propuesto industrializar este tipo de acciones, ¿no? Entonces, es muy importante entender que el proceso de industrialización y que implica, y eso lo vamos a ir describiendo en las siguientes diapositivas. Entonces, podemos ver de que en los últimos años, por lo menos yo tengo la percepción que esto ha ido cambiando, se le ha apostado bastante a la industrialización, y más bien, como ha habido una baja de este sector de los ingresos económicos para el país, también se le quiere apostar a esto, se le está apostando a esto para que haya un excedente para redistribuirlo dentro del Estado, ¿no? Que son a través de diferentes programas, bonos, pensiones, etcétera, ¿no? Entonces, Bolivia es un país extractivista y la dinámica sigue. Pero ahora nos vamos a referir sobre todo a lo que está pasando en la Amazonía, ¿no? Por eso, para esta presentación, nos hemos planteado el objetivo de analizar los tipos de extractivismo, sus impactos
y la generación de conflictos en esta región, pero también responder concretamente cuáles son esos tipos, qué tipos de extractivismo se desarrollan y cuáles son las propuestas actuales que lo están impulsando, ¿no? Asimismo, cuáles son los impactos locales que los extractivismos están ocasionando en esta región y debido a esto, qué conflictos socioterritoriales y de violencia también se desarrollan actualmente. Entonces, con ese preámbulo, yo voy a entrar a lo que son los tipos de extractivismo en la Amazonía boliviana y voy a mostrar este mapa refiriéndome a la Amazonía biogeográfica. Y como podrán ver acá, hay diferentes tipos de infraestructura, ¿no? Primero nos vamos a referir a estos límites de color rojizo y azul celeste, que son principalmente las comunidades campesinas y las tierras comunitarias de origen, ahora en transición a tierras indígenas originarias campesinas, que como decía José al inicio, ¿no? Antes de la primera marcha, pues esto no, prácticamente no eran reconocidos en los años 90, ¿no? Actualmente hay un área interesante de ocupación dentro de la Amazonía y que le dan otro sentido de aprovechamiento de los recursos naturales, ¿no? Pero por el otro lado también hay diferentes tipos de explotación de los recursos naturales que tienen que ver, por ejemplo, en esta parte roja de acá, que son las áreas de minería legal autorizadas a través de concesiones. Las áreas amarillas generalmente son la minería ilegal que se desarrolla en los ríos amazónicos. Podemos ver estas propuestas de implementación de hidroeléctricas, de microcentrales, tanto la de Cachuela Esperanza, la de Bolivia Brasil, la de Porvenir, la represa que en los últimos años también ha generado bastante conflicto, ¿no? El Mala del Chopete. Eso en cuanto a hidroeléctricas, en cuanto a concesiones petroleras, pues se pueden ver acá de que casi toda la parte de la parte este de la Amazonía está concesionada, ¿no? Para la explotación, inclusive para como áreas potenciales para la explotación posterior de los hidrocarburos, ¿no? Asimismo, lo que hemos visto en los últimos años son la construcción de carreteras, de puentes. Hay algunos otros puentes acá que no los he mapeado, pero sí se han dado. Las carreteras que están bajo pavimentación. Asimismo, bueno, también se ha construido recientemente el ingenio azucarero en San Buenaventura, con un puente a su lado para vincular mejor la pavimentación de las carreteras que están en curso. Tenemos otro ingenio arrocero recientemente implementado en el sur del Beni. Asimismo, tenemos acá los silos implementados en Porvenir también, ¿no? Que le dan otra imagen a lo que es la Amazonía. Y claro, acá en los bordes de la Amazonía, por lo menos biogeográfica, hay una serie de hidroeléctricas que están funcionando y silos, así como ingenios que se tienen que ver mucho con la producción acá agrícola intensiva en lo que es ya la parte de Santa Cruz. Y si vemos acá los vecinos, podemos ver en Perú, en este caso, hay una serie de concesiones para la explotación del oro, los ríos. Y ni se diga en Brasil, ¿no? El tema de las hidroeléctricas, que también están ya en operación, por lo menos las que están en la Amazonía, algunas que están más en la Amazonía Norte todavía están como propuestas, en perfiles, en estudios para su implementación. Y en Brasil la minería pues está súper concesionado. Entonces ese es un panorama general de la configuración de cómo está la Amazonía y cómo se ha venido configurando en estos últimos años. O sea, ya no es esa Amazonía de que solamente vamos a pensar de que está la castaña, están los recursos maderables, ahora se habla bastante de los productos forestales no maderables, los frutos amazónicos. Hay otra dinámica también que se viene desenvolviendo. Entonces, para entenderle esto, hay que diferenciar el
el tema de lo que es el extractivismo, ¿no? Ya le decía en un inicio, pues se refiere sobre todo, según Budinas, Wagner y otros investigadores, a altos volúmenes de extraídos, a alta intensidad de los impactos ambientales por la extracción de esos recursos naturales y sobre todo que se exportan al exterior. Es decir, que toda la producción que se puede estar desarrollando en la Amazonía responde a las demandas de otros, inclusive continentes, en Europa, en Estados Unidos, en el mismo Brasil, en nuestros países vecinos, ¿no? Y en cuanto a lo que son las infraestructuras, acá Revilla nos ilustra un poco también con lo que son los megaproyectos. Schleicher también nos indican de que pues, las infraestructuras de alguna manera están ligadas a este tipo de acciones de extractivismo, pero en el caso de los megaproyectos, se dicen mucho de que estos, para considerarse megaproyectos, tienen que tener por lo menos un costo mínimo de $1 billón de dólares. Sin embargo, Revilla nos hace la aclaración ahí que no necesariamente que ser más de un billón de dólares para considerarlos infraestructuras o megaproyectos extractivistas, sino que más bien tienen varias variables que hay que analizar ahí, impactos sociales, impactos económicos, impactos ambientales. Y bueno, haciendo esa diferenciación, yo creo que la Amazonía se está configurando, sobre todo en estos últimos años, y las tendencias para un futuro, yo creo que van a ser, va a haber una nueva dinámica, ¿no? Con todo lo que se está implementando, y eso lo vamos a ir describiendo ahora según las propuestas del COSPLAN, ¿no? Que es el Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento, que es la continuidad de lo que le decíamos, ¿no? Lo que es el IRSA. Entonces, eso más que todo son a los tipos de extractivismo que podemos ver. Y también hay que hacer una diferenciación, ¿no? Anteriormente le mostré lo que es la minería, lo que son los hidrocarburos, las infraestructuras hidroeléctricas, pero también no nos debemos de olvidar de los extractivismos del sector agropecuario y forestal, ¿no? Sobre todo en la parte de Santa Cruz, el agroextractivismo, que así lo define McKay, la publicación reciente, pues nos indica de que este tipo de extractivismo tiene otras implicaciones, además de lo definido por Budinas, ¿no? Asimismo, no hay que olvidarnos de lo que es el extractivismo forestal. Yo pongo acá una serie de vértices, ¿no? De los planes generales de manejo, las concesiones forestales que se vienen desarrollando en los últimos, o más bien que se han venido trabajando en las últimas 2 décadas. Y también acá en color amarillo, sobre todo la ganadería extensiva, la ganadería intensiva, en casos puntuales, que le dan esa dinámica diferente a la Amazonía, ¿no? Recientemente se sabe que ya son millones de kilogramos de carne que se exportan a otros continentes por la ganadería, el tema de la soya, ¿no? Esa frontera que prácticamente se está dirigiendo a lo que es el Beni, ¿no? Y aquí llama mucho la atención, por eso la construcción de estas infraestructuras como los ingenios azucareros en San Buenaventura, que por lo menos son 100.000 hectáreas que se están, que tiene la proyección de ampliar a 100.000 hectáreas, más bien sus cañaverales, ¿no? El tema del arroz en San Andrés, en el municipio de San Andrés, en Beni, y sobre todo localizado en esta área donde las tierras son yo diría, una de las más fértiles del Beni, con por lo menos que podrían responder a esta demanda de este ingenio arrocero, ¿no? Y bueno, y en el caso de Pando, Los Silos, que de alguna manera se inauguró en 2018 y que le llamaron que la era agroindustrial ya había llegado a Pando, ¿no? Sin embargo, hemos podido hacer seguimiento y no están así, ¿no? Los silos pues no están respondiendo, por lo menos esta infraestructura no responden a las actividades agrícolas, en este caso de Pando,
que vamos a mostrar en detalle, y que más bien pues no responde a la vocación, diría, forestal de la región, ¿no? Entonces, esos son los tipos de acciones que se desarrollan tanto en el tema de minería, el tema petrolero, el tema de agropecuario, el tema forestal. Y este siguiente mapa, bueno, yo lo repito acá, el extractivismo en la Amazonía, y lo ligo con lo que son ya las comunidades campesinas, las tierras comunitarias de origen, las áreas naturales protegidas, y pueden ver todas estas acciones, muchas de ellas se desarrollan en estas superficies, ¿no? Inclusive el tema de la ganadería, que acá no está mapeado, pero está sobre todo en lo que es áreas privadas, ¿no? Entonces, así estamos en la Amazonía, por lo menos a nivel biogeográfico, y quería hacer esta relación, por lo menos para el tema de los ingenios y el tema de los hilos implementados en los últimos años, que nos presente mapa también, ¿no? Y por ejemplo, en el caso aquí de Pando, este silo tiene la capacidad de cerca de 10.000 toneladas, de almacenar cerca de 10.000 toneladas con base de arroz. Asimismo, el de San Andrés, que son de 30.000 toneladas métricas, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir todas estas infraestructuras? Es decir, si hacemos una relación ya pensando en la vocación forestal de la Amazonía, por decir, el de Pando se necesitan 10.000 toneladas, ¿no? Eso quiere decir de que si en las mejores condiciones, una hectárea en la Amazonía, en el caso de Pando, que produce 2 toneladas por hectárea, pues se necesitarán alrededor de 5.000, habilitar 5.000 hectáreas, ¿no? de campos agrícolas para responder a esa demanda. En el caso de San Andrés, pues es 3 veces más. Y bueno, y hay otros que tienen inclusive hasta 100.000, ¿no? En el caso de San Pedro, que está prácticamente pues, acá en los bordes ya de la Amazonía. Entonces, y los resultados los vemos aquí claramente, ¿no? Que son prácticamente áreas agrícolas, y la disminución de los recursos forestales se da a gran escala con procesos de deforestación de manera alarmante en los últimos años, que superan las 300.000 hectáreas por año, tanto por actividades agrícolas como ganaderas, ¿no? Y quiero referirme antes a este caso en particular, ya hemos mostrado estos datos en algún momento, el caso de Pando. Ahora, todos los municipios de Pando están produciendo arroz bajo mecanización, bajo una lógica de aportar a la seguridad alimentaria, donde el 60% de la producción se reparte en comunidades donde se realizan estos proyectos, y el otro 40% vuelven a los municipios como una manera de posteriormente tener las semillas disponibles, pero también poder captar otros recursos para reinyectar este tipo de proyectos, ¿no? El 2016 fue un hito porque fue la primera vez que en Pando se hacían este tipo de actividades a una escala, yo diría, considerable. Podemos ver acá algunas áreas que fueron eh, desmontadas para poder hacer este tipo de acciones. Sin embargo, hemos hecho seguimiento, bueno, hemos visitado a las áreas, en este caso de Puerto Gonzalo Moreno, este municipio ahí entre Pando y Beni. Y claro, tenemos la impresión de que por lo menos siendo una vocación forestal donde la castaña, estos son árboles de castaña que generan la economía de las familias campesinas e indígenas, ¿no? En algunos casos las áreas se están realizando sobre esas áreas potenciales de castañeras, ¿no? Entonces hay un reemplazo de la cobertura para hacer otros tipos de acciones que no tienen nada que ver, por ejemplo, con el arado, ¿no? Sabemos que la Amazonía tiene suelos frágiles, que después de 2 o 3 años de producción, prácticamente el proceso de recuperación lleva bastante tiempo. Pero se están realizando este tipo de acciones, y lo que hemos podido ver por lo menos es de que la producción el primer año ha sido alrededor de 2.25 toneladas por hectárea de arroz, y en comparación en otras áreas productoras de arroz que es inclusive son más altos. El caso
de Pando, en este caso Puerto Gonzalo Moreno, es más bajo. Y ese proceso ha ido disminuyendo en los siguientes años, ¿no? Precisamente porque para seguir haciendo una producción y mantener los niveles de productividad no es nada fácil, ¿no? En este tipo de áreas que es de vocación forestal y no agrícola. Entonces, pese a la mecanización, a los fertilizantes y otros, la productividad ha ido disminuyendo año tras año y en estos últimos años, inclusive por la pandemia más, pues inclusive el 2020 se ha visto que en algunas comunidades ni se ha cosechado el arroz. Entonces creemos que con bastante inversión en todos los municipios a través del Fondo Indígena, Fondo de Desarrollo Indígena, se invierten en este tipo de proyectos cuyos resultados, y diría yo, que no satisface a lo que, por lo menos a lo que se desearía, ¿no? Es decir, estamos invirtiendo bastantes recursos, ¿no? Por hectárea hasta más de 10.000 bolivianos, cuando en otras áreas se produce a un costo más bajo. Y estamos, como, no sé si vale el término, pero estamos invirtiendo o botando la plata, diría yo, pero con un precio bastante alto y que no hay esa retribución, ¿no? O sea, son 14.000 bolivianos por hectárea, creo que es uno de los arroz más caros en todo lo que es Bolivia. Sin embargo, se siguen desarrollando este tipo de proyectos en la Amazonía, ¿no? Entonces, es algo preocupante porque estos tipos de proyectos dan indicios precisamente al agroextractivismo que sufre hoy el departamento de Santa Cruz, todo lo que es la Amazonía geográfica sur de Bolivia, ¿no? Entonces quería contextualizar en este caso de Pando porque, claro, es importante poner en contexto qué es lo que está pasando en esta región. Y bueno, ahora voy a entrar en lo que son las propuestas de ampliación del extractivismo agropecuario y forestal en la Amazonía, ¿no? Entonces, haciendo una sinergia con el anterior apartado, podemos ver acá en este mapa algunas propuestas nacionales, algunas propuestas nacionales que se han venido ya difundiendo a finales del 2017, el 2018, se ha debatido bastante el 2019, el 2020. Sin embargo, hay algunas propuestas que siguen vigentes y es esta, por ejemplo, la del sector agropecuario y forestal para Bolivia, ¿no? Que te indicaba, o que te indica más bien que si fortalecemos el sector agropecuario y forestal, se pueden generar más de 8.896 millones o 8.8 billones de dólares anuales para Bolivia. Y Bolivia saldría de ese puesto, de ese último puesto, la región, ¿no? De ser uno de los países que menor ingreso tienen, por lo menos para este sector. Entonces son diferentes propuestas, en este caso esto lo propone la Autoridad Nacional de Fiscalización de Bosques y Tierra, la ABT, propone 6 complejos productivos, más bien 7 complejos productivos, y podemos ver aquí en el mapa el extractivo amazónico chiquitano, la ganadería en el Beni, la agricultura intensiva en lo que es Santa Cruz, bueno, acá en el Chaco la ganadería también, la ganadería intensiva en lo que es la región chiquitana pantanal y también las plantaciones forestales, ¿no? Aquí en esta región. Entonces, si consideramos solamente la Amazonía legal o la Amazonía biogeográfica, pues contemplan entre 2 hasta 4 complejos propuestos, ¿no? Pero si nos vamos al límite de la cuenca amazónica, pues estarían incluidos los 7 complejos productivos. Y claro, en su momento se los planteó, inclusive han sido motivos de propuestas para campañas políticas, ¿no? Pero no ha habido un pronunciamiento desde la ABT hasta desde que se las propuso hasta el momento, de decir estas propuestas no van, lo que quiere decir de que están vigentes todavía, ¿no? Y si podemos ver aquí en la tabla, pues son cerca de prácticamente
casi el 50% del territorio nacional que estaría bajo estas propuestas. Y claro, y se podrían desarrollar según la decisión que tomen tanto los gobiernos, el gobierno nacional, el gobierno subnacional, ¿no? Entonces, estas son propuestas en el ámbito agropecuario y forestal. Y haciendo una relación con las comunidades campesinas, las tierras comunitarias de origen, podemos ver de que estos proyectos, ya a nivel Bolivia, de tierras bajas más bien, para no poder poner un límite solamente de Amazonía, pues están cerca, por lo menos estarían inmersas estos tipos de actores, tanto comunidades como campesinas indígenas, a cerca de 10 millones de hectáreas, ¿no? Que estarían dentro de lo que se ha propuesto. Entonces, 10 millones de hectáreas, pues estamos hablando de una superficie considerable para lo que es el país, pero también hay otras propuestas en este sector. En el caso de, todo se está enfocando en los últimos años en el departamento Beni. El departamento Beni también se propuso esta, ¿no? De que el Beni puede convertirse en la región más rica de Bolivia. Y se proponen tres áreas de expedición de la frontera agropecuaria, que en este caso es que está en la parte norte del departamento Beni, la otra en la parte este y la otra en el sur. Entonces, si sumamos las propuestas del ABT en este departamento, solamente llegan alrededor de 7 millones, más de 7 millones de hectáreas que podrían, según las decisiones que se tomen, pues eh, ir a parar, ¿no?, en un tipo de producción muy relacionado a lo que ocurre acá en Santa Cruz, con la ganadería, con la agricultura intensiva, todo el tema de la soya, ¿no? Entonces, inclusive algunas de estas áreas han sido consideradas interesantes para poder ampliar las áreas de soya. Entonces, esa es otra de las propuestas ya más a nivel departamental, y eso lo quería relacionar un poco acá con el tema del plan de uso de suelos recientemente aprobado en el departamento Beni, ¿no? Antes de eso, este mapa muestra las áreas de ganadería, sobre todo intensiva en el Beni, pero también que en este departamento, por lo menos hasta el 2016, ya se han deforestado más de 400.000 hectáreas de bosques, ¿no? Y tomando en cuenta los proyectos o los complejos productivos que que propuso la ABT, asimismo como las áreas de expedición o de ampliación de la frontera agropecuaria, pues tiene un impacto muy considerable en lo que son lo que vendrían a ser las comunidades campesinas y las TIO, las TCO. Y en general, en todo el departamento, según estas propuestas, estarían inmersas cerca de 15 millones de hectáreas, ¿no? Y eso, para el caso del departamento, pues estaría distribuido de esta manera, ¿no? Agricultura intensiva con más de 500.000 hectáreas, la ganadería con más de 6 millones de hectáreas, el extractivo forestal de Amazonía con más de 1 millón de hectáreas, y asimismo el extractivo forestal chiquitano, ese puente que existe, ¿no?, entre la Amazonía y la Chiquitanía, pues también estaría con un poco más de 2 millones de hectáreas. Eso para todo el departamento, pero en suma estarían más o menos, menos las áreas de uso restringido, cerca de 14 millones de hectáreas bajo diferentes complejos productivos y áreas de ampliación de la frontera agropecuaria. Y lógicamente son propuestas, en algunos casos ya ha habido algunos avances, sino bien, si más bien no se lo mira como que, sí es todo el proceso de ampliación de la frontera agropecuaria responde a esta lógica de las propuestas, no, pero están relacionadas y eso le vamos a mostrar en los siguientes mapas. En este caso acá es el este es el plan de uso de suelo, por lo menos de capacidad de uso mayor del departamento Beni, y bueno, y los hemos sobrepuesto también a estas áreas, ¿no?,
donde se quiere ampliar la frontera agropecuaria, y podemos ver de que están sobre todo en lo que son las pampas o las sabanas del Beni, y en algunos casos áreas forestales que implicarían procesos de deforestación. Entonces, eso también en lo que cuanto a las TIOC, lo que afectaría es lo mismo, ¿no? La misma relación que hacía en las anteriores diapositivas: agricultura, ganadería, el extractivismo forestal, el complejo extractivo forestal amazónico chiquitano tendrían una influencia directa en las TIOC en más de 2 millones de hectáreas, ¿no? En comunidades campesinas, en más de 1 millón de hectáreas también. Entonces, esas son las propuestas que hay para este departamento. Y también no nos podemos olvidar de que pues en el Beni, por lo menos en este departamento, existen áreas naturales protegidas, los sitios Ramsar, y es uno de los departamentos donde más eh, naciones indígenas existen, ¿no? Sobre todo en lo que es la parte sur del departamento. Entonces podemos ver aquí la relación de los complejos productivos de las áreas para ampliación de la frontera agropecuaria, pero también la sobreposición sobre las áreas naturales, ¿no? En el caso en el sur del Beni, y podemos ver una sobreposición. Entonces, para la elaboración de estas propuestas en esta región no se ha considerado, ¿no? Las áreas naturales, los sitios Ramsar, y tiene más un enfoque, claro, extractivista, de capital, y deja mucho que desear porque al final, pues, en esta región hay diferentes grupos, hay diferentes modelos de desarrollos locales, indígenas, de campesinos, y no solamente se lo debió mirar, digamos, de una manera de que avance la frontera agropecuaria con un modelo más agroextractivista, ¿no? Entonces, aquí podemos, este cuadro muestra la relación de las zonas para la ampliación de la frontera agropecuaria y los complejos productivos, y cómo se sobreponen a diferentes áreas naturales y sitios Ramsar, ¿no? Entonces, eso es lo que hay en el BEN, por lo menos en cuanto a propuestas. Y en el caso del PLUS, el Plan de Uso de Suelo recientemente aprobado en el BENI, mostramos aquí una relación de lo que era el PLUS del 2009 y con el PLUS del 2019 y las áreas que han cambiado, ¿no? Sobre todo en la parte norte, el nuevo PLUS considera por lo menos que estas áreas se podrían ser de uso agropecuario y no tanto forestales, ¿no? Asimismo en esta parte ya con frontera con Santa Cruz, y en la parte en la parte sur. Entonces son esas tres áreas donde por lo menos vemos los cambios drásticos en el caso del plan de uso de suelo del BENI. Y es un tema que se ha discutido bastante también, se ha observado bastante al documento final de este plan de uso de suelo, y tiene que ver, ¿no?, con temas técnicos, temas científicos, interpretación inclusive de conceptualización de este documento, ¿no? Fueron 864 muestras de suelo que se levantaron en los 19 municipios del Beni. O sea, hacemos un promedio, son al menos unas 45 muestras por municipio, y con eso no se ha decidido pues hacer un nuevo plan de uso de suelo, y se utilizó una metodología de los años 70 que ha utilizado, o por lo menos ha trabajado bastante la FAO, pero es una metodología que también ha sido criticada porque de los 70 hasta nuestros días pues han pasado ya 50 años, y creo que hay en estos tiempos de las geotecnologías, creo que hay mejores metodologías para hacer un plan de uso del suelo que considere las potencialidades de esta región amazónica, ¿no? Asimismo, pues hay un concepto de industrialización en este documento que a veces se refiere a una industrialización, o más bien no se comprende si es industrialización solamente para el agroextractivismo o es una industrialización también para los recursos
forestales, maderables, no maderables. Entonces, hay una cierta confusión en este plan de uso de suelo y que finalmente se lo aprobó, ¿no? Entonces, eso. Y ya para hacer un contraste de lo que pasó en 2009 con el plan de uso de suelo del 2019, lo que ha cambiado prácticamente son las áreas ganaderas, ¿no? Que se han pasado a ser agropecuarias en algunos casos. Hay un área agrícola de 1%, pero si sumamos esto y vemos la disminución inclusive del área forestal en el nuevo plan de uso de suelo, vemos de que son más de 15 millones de hectáreas que estarían destinadas a lo que son las otras actividades del sector agrícola y forestal en el departamento del Beni, ¿no? Entonces, pongo como ejemplo el caso del Beni, porque en el caso del Plus de Santa Cruz ya hemos visto lo que ha pasado, ¿no? Entonces, proceso de deforestación bastante alto, la frontera agropecuaria sigue avanzando, y en el caso de Pando todavía no se inicia o por lo menos ya hay una base de discusión, pero todavía no hay un levantamiento de información en el departamento, ¿no? Para cambiar su plus. Y tiene que ver mucho también porque hay algunas contradicciones entre el tema de tenencia de la tierra, cómo influiría eso un cambio de plus en el tema de qué áreas podrían afectarse, digamos, en un caso de una comunidad, en Pando, ¿no? Que generalmente puede tener un área de aprovechamiento forestal, ¿no? Pero por cambios en un nuevo plus, los permisos para ese aprovechamiento forestal se podrían restringir, o para el caso de aprovechamiento de la tierra para hacer sus áreas agrícolas. Entonces, es un tema bastante complejo este tema de los plus. Y bueno, en cada departamento se tiene que hacer un trabajo intensivo con las organizaciones, con las autoridades, con los académicos, para poder proponer, ¿no? Proponer unos planes de uso de suelos de acorde a la vocación de las regiones, pero también de acorde a las necesidades de la población. Entonces creo que son temas muy interesantes. Yo le mostraba aquí el caso del Beni, porque es el más reciente, pero también que han habido bastante discusión y hasta ahora todavía existen reclamos, sobre todo del sector indígena, ¿no? Por la aprobación de este nuevo plus, que traería pues las consecuencias que estamos viendo en el departamento de Santa Cruz. Pasaré ahora a lo que son los proyectos del COSIPLAN, ¿no? El COSIPLAN en la Amazonía boliviana. El COSIPLAN sobre todo es el Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento, que se desarrolla posterior a lo que es el IRSA. Este COSIPLAN tiene un plan de acción que va del 2012 al 2022. Tiene alrededor, en todo lo que es Sudamérica, alrededor de 500 proyectos que se ejecutan, y entre ellos, claro, hay varios en la Amazonía boliviana. Para describir un poco lo que es el COSIPLAN en Bolivia, por lo menos para la región amazónica, la Amazonía boliviana está inmersa en 3 ejes de este COSIPLAN, ¿no? Que es el eje Perú-Brasil-Bolivia, el eje andino y el eje interoceánico. Pero en el caso del primero y del tercero es donde están focalizados algunos proyectos, ¿no? Como carreteras, como proyecciones de hidroeléctricas, las hidrovías, etcétera, ¿no? Entonces, y podemos ver aquí que hay una relación, pues, en toda Sudamérica de este tipo de proyectos que de alguna manera tienen que interconectarse, ¿no? Para fines de un modelo más de inversión de capital. Entonces, ¿qué pasa en el caso boliviano, en el caso de la Amazonía? Les decía de que todos estos ejes, de alguna manera, tienen que tener alguna sinergia, ¿no? Pero en el caso de Bolivia o de la Amazonía boliviana, son, por lo menos para este eje interoceánico central, hay 4 proyectos que tienen influencia directa en la Amazonía boliviana,
con un costo aproximado de más de 8.500 millones de dólares. Y en el caso del otro eje, que era el Perú, Brasil, Bolivia, actualmente hay 12 proyectos que se están desarrollando en la Amazonía boliviana, con una inversión mínimamente de 8.000 millones. Pongo mínimamente porque en algunos casos todavía no está disponible el monto final de algunos proyectos de inversión de infraestructuras. Entonces, este es el eje Perú-Brasil-Bolivia. Como podrán ver, tiene influencia directa en lo que es Pando, lo que es el departamento Beni, el departamento de La Paz, sobre todo. Y el eje interoceánico, que tiene una influencia sobre todo en la parte sur de lo que vendría a ser ya la Amazonía biogeográfica, ¿no? Pero también con una conexión en el Beni y Santa Cruz, y que tendría, claro, esa relación que va desde Brasil. Toda esta telaraña de conexiones, pues, por lo menos lo que hemos podido ver es que Brasil es el que más se beneficia de este tipo de infraestructura, porque puede sacar sus productos producidos bajo un agroextractivismo, bajo una minería intensiva en los ríos, etcétera, ¿no? Y este es un mapa ya de lo que es los proyectos en sí, aprobados o oficiales del COSIPLAN, y que tienen influencia en la Amazonía boliviana. Entonces, y este mapa tiene mucha relación con aquel que le mostraba al inicio, ¿no? Del mapa de extractivismos en la Amazonía, ¿no? Podemos ver aquí, por ejemplo, una serie de infraestructuras que están en desarrollo y otras proyectadas, y acá en este cuadro vamos a ver el tipo de obra, el grado de ejecución, el monto de inversión, la fuente de financiamiento y el estado de financiamiento actual. Entonces, por lo menos lo que yo he notado que tienen bastante avance y están en ejecución, pues es esta carretera, por ejemplo, que va desde Guayara hasta La Paz, que es la carretera que muchos acá en el norte del Beni le llaman la carretera interoceánica. Hay otra que también que se está construyendo que viene desde Cobija hasta Ribera Alta. Otra que está en proyección, que es carretera Cobija Extrema, aquí ya con frontera con Pando. Tenemos algunos proyectos ya de centros de control, algunos puentes proyectados en el caso de Perú-Brasil, pero también tienen influencia directa en lo que es la Amazonía boliviana. Puente internacional bueno, entre el límite de Bolivia y Brasil, así como un puente en el río Madera de Abuná, también en Brasil. La hidroeléctrica binacional está proyectada también para construirse en esta región, claro, entre Bolivia y Brasil. Y aquí el puente internacional de Guajaramerín, en Bolivia, Brasil, y la hidroeléctrica binacional Bolivia-Brasil, en realidad, que es la hidroeléctrica Cachuela Esperanza, que inclusive se hablaba bastante que en el lapso o en las carteras de proyectos del IRSA en su momento no se hablaba de que estaba proyectada. Hemos revisado la información y está proyectada para la cartera de proyectos del COSIPLAN actualmente. Y bueno, no aparecen acá la represa del Chapete y el Bala, por ejemplo. Sin embargo, eso no quiere decir de que alguno de estos proyectos que ya sabemos, las carreteras sobre el Tignis, las represas Chapete y el Bala, no pueden ingresar en este tipo de iniciativas como el COSIPLAN. También se pueden desarrollar también bajo otro tipo de proyectos donde el capital, o por lo menos la inversión de la banca externa, puede dar ese curso, ¿no? Y en el caso de la carretera por el Tignis es otro tema también que se ha venido, o se está reactivando. Hay una discusión ya de que sí o sí se tiene que hacer, ¿no? Pero por lo menos para el caso del COSIPLAN no vemos alguna proyección. Puede ser que la cartera del COSIPLAN cambie de un momento para otro, pero por el momento está configurado de esta manera, ¿no? Entonces tenemos las carreteras en construcciones,
tenemos las hidrovías que están proyectadas para hacer mejoras y puertos. Son 3 hidrovías, los puentes que le mencionaba, las hidroeléctricas. Asimismo tenemos acá una línea del tren, el tren bioceánico que viene desde el Brasil, se conecta, pasa por el sur, en este caso de la Amazonía biogeográfica, llega hasta La Paz y lógicamente tiene que tener conexión también con el Perú. Y hay otras refacciones de la carretera antigua aquí de Santa Cruz, Cochabamba, y así como la ampliación de doble vía entre la carretera La Paz-Santa Cruz. Entonces son obras que están muchas en ejecución, en este caso las carreteras en el norte. Hay otras que están en ejecución, otras que están en perfil, y en muchos casos ya tienen capital asignado, tanto del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la CAF, y claro, con contraparte del Tesoro General de la Nación, obviamente de Bolivia, ¿no? Y dentro de estos proyectos hay algunos que son, por ejemplo, los proyectos API, que en realidad son de la agenda prioritaria de los proyectos de integración. En este caso está la doble vía Santa Cruz-La Paz y el corredor ferroviario bioceánico, ¿no? Que es los que pasan por acá. Y hay otros tipos de proyectos que son los anclas, que son indispensables o como dicen dentro de la cartera del COSIPLAN, son el eslabón que falta para hacer que hay una sinergia entre los proyectos de países. Y en este caso está considerado el puente internacional Guayaramerín-Guajaramerín. Entonces, como pueden ver acá, estos proyectos que están en ejecución, varios de ellos deberían haber terminado entre el 2019 y 2020, pero según el plan de acción del COSIPLAN tienen que terminar el 2022 y otros que están iniciando tienen que terminar el año 2026. O sea, aquí estamos a 5 años de que, dependiendo de cómo avance, va a haber otra configuración en la Amazonía, otra dinámica con este tipo de infraestructuras ya concluidas y que tenemos que tomar en cuenta sobre las nuevas dinámicas que pueden ocurrir. Y como les decía, acá yo pongo un presupuesto para la inversión de carreteras en Bolivia y le mencionaba el caso del TICNIS, ¿no? Si bien no está en la cartera del COSIPLAN por el momento, sin embargo hay bastante financiamiento de China, del Banco Mundial, de la CAP, una serie de créditos que generalmente pues vienen a contribuir también a que esa infraestructura se vaya conectando, ¿no? En lo que es Bolivia y en lo que es la Amazonía boliviana en concreto. Entonces son más de 6.000 millones, por lo menos en el caso de 2019, que se aprobaron y estaban en ejecución. Eso, y bueno, y esto ya para resumir, las infraestructuras que están en proceso, en el caso que les decía, ¿no? La construcción de la carretera Trinidad-Puerto Ustares, que tiene una inversión más de 1.000 millones, la de carretera Guayaramín-Riberalta que conecta hasta La Paz, que tiene una inversión de más de 594 millones de dólares, la doble vía La Paz-Santa Cruz, también tiene un monto bastante alto, y la que conecta Cobija-Riberalta, más de 695 millones. Todas son pavimentación en este caso y otros son de ampliación, ¿no? Y en este caso de la carretera antigua Santa Cruz-Cochabamba, que también se la está rehabilitando, y lo que viene a ser el corredor ferroviario, ¿no? Que ya hay algunas acciones inclusive para la construcción. Entonces, como pueden ver, puentes, carreteras, por el momento son los que más están avanzando y las proyectadas y que en algunos casos ya tienen algunas contrapartes, algunos perfiles, algunas contrapartes de inversión, pues son ya las hidroeléctricas en todo lo que es la Amazonía, ¿no? Eso en cuanto a lo que son ya las propuestas que vienen, por lo menos en el marco del COSIPLAN, que se están dando para la Amazonía boliviana. Y ahora voy a hablar ya para ir resumiendo de todo lo que le he mostrado, qué impactos
se están ocasionando por este tipo de infraestructuras, de acciones de extractivismo, ¿no? Entonces acá, en esta imagen, Gudinas nos muestra prácticamente los tipos de impactos. Por los extractivismos ocurren generalmente contaminación, aquí podemos relacionarlo con el tema del oro aluvional, la deforestación por la ampliación de la frontera agrícola, los desplazamientos pues de campesinos indígenas por el tema de presión en sus territorios, la conflictividad y violencia que se desarrollan, que vamos a mostrar en el último apartado, bueno, y asimetrías económicas de un mismo territorio, en este caso podría ser la Amazonía boliviana, y los efectos de derrame, ¿no? Que tienen que ver con la flexibilización laboral, la ambiental, la desterritorialización, la violación de derechos, la dependencia económica, la subordinación global y la erosión de la democracia, ¿no? Entonces son esos algunas distinciones entre lo que son los impactos locales, y a eso me voy a referir en apartados, haciendo recuerdo de que me enfoco más en la parte, en el extractivismo agropecuario y forestal, ¿no? Sobre todo. Entonces, pero antes de mostrar estos impactos locales, aquí quisiera reflexionar más sobre la relación, ¿no? Entre la construcción de infraestructuras que existen actualmente en la Amazonía y los afectados. O sea, nos faltan estudios o carecemos de estudios más locales que incluyan trabajo de campo, no solo teorización y conceptualización, para ir entendiendo estas nuevas dinámicas en la Amazonía, ¿no? Es decir, se están construyendo diversas infraestructuras, pero no nos estamos dando cuenta de la magnitud de los afectados. Entonces yo creo que falta bastante información en esta parte que se podría ir trabajando para, lógicamente, hacer mejores tomas de decisiones, recomendaciones para políticas públicas, etcétera, ¿no? Asimismo, el aumento de la población en la región, o sea, hay una dinámica, hay un concepto muy interesante, ¿no? Que es urbanización extensiva, que prácticamente tiene que ver con las sinergias que hay entre una región y la otra, y bueno, y todos los cambios, todos los procesos que ocasionan. Entonces es un tema muy interesante, yo creo que valdría la pena también que en la Amazonía se profundice este tipo de análisis, ¿no? Con casos concretos. Y también ir haciendo escenarios prospectivos ante las nuevas dinámicas de la Amazonía, con el tema de infraestructuras, otros tipos de aprovechamiento que se realicen. Eso. Ahora, con los datos que le he presentado de manera general, les presento aquí algunos impactos, por ejemplo, en el tema de la minería aluvional. Son más de 530.000 hectáreas concesionadas en la Amazonía, que están legalmente establecidas y en explotación en los diferentes ríos amazónicos. Asimismo, son más de 3.000 kilómetros lineales de ríos donde se realiza la minería ilegal, ¿no? Sobre todo en el río Beni, en el Orton, Tahuamano, Manuripi, Madre de Dios y el Maniqui. Asimismo, hay una estimación de que se podrían estar liberando al menos 100 toneladas de mercurio de manera anual en estos ríos, generando una contaminación en estos afluentes, ¿no? Eso de manera general en cuanto a la minería aluvional, que también habría que profundizar con casos concretos o profundizando solamente el tema de minería aluvional. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué dinámica está generando en la Amazonía, ¿no? Si bien sabemos que la Amazonía, por ejemplo, bueno, está inmersa la ganadería, la castaña, genera una economía interesante para la población, pero por ejemplo nadie, o mejor dicho, pocos conocen de que la minería inclusive genera mayores, es decir, genera mayor cantidad de recursos económicos, pero que se distribuye entre muy pocos, ¿no? Como el caso contrario de la castaña, ¿no? En el caso norte amazónico, pues ahí son alrededor entre 200 a 300 millones por año y se sabe por lo menos que mueve bastante la economía, pero también la dinámica laboral en la región, ¿no? En cambio del oro es muy poco. En el caso de los hidrocarburos, son alrededor de 145.000 hectáreas concesionadas
para la explotación y asimismo alrededor de más de 6 millones para la explotación, diría yo, y para la explotación y para la exploración, aquí hay un error que he cometido, no son para la exploración más de 6 millones, más de 4 millones son consideradas potenciales. Asimismo, al menos 3 millones de hectáreas están inmersas en lo que son en las concesiones, perdón, en las áreas naturales, están sobrepuestas, ¿no? En lo que son las concesiones para hidrocarburos. En cuanto a hidroeléctricas, son 4 nuevas represas que amenazan, ¿no? La generación de impactos en la región, e inclusive antes de que se le implementen ya están generando conflictos socioterritoriales y de violencia. En el caso de las infraestructuras y megaproyectos, ya les mostraba, son 16 infraestructuras directamente relacionadas a la Amazonía que tienen que ver con el COSIPLAN y otras iniciativas nacionales que también tienen que ver con capital extranjero y nacional que se están invirtiendo en la Amazonía y que le están dando una nueva dinámica. Entonces, antes de entrar ya lo que son los extractivismos en el caso agropecuario, yo quería aquí describir con esta figura qué es lo que pasa en la Amazonía boliviana en cuanto al tema agropecuario y forestal y en los procesos de deforestación, ¿no? Podemos ver aquí en esta figura, por decir, tenemos un bosque de alguna manera a través del aprovechamiento maderero, bajo concesiones, bajo planes generales de manejo forestal. Generalmente hay una degradación de los recursos forestales que muchas veces pierde su valor aquí el producto forestal y, mejor dicho, el recurso bosque y posteriormente en muchos casos hay una deforestación porque hay una desvalorización del bosque, ¿no? Lo que causa una devegetación y posteriormente pues quedan islas como esta, ¿no? Un segundo. Adelante, se te bajó la batería, así que entendible. Sí, estoy, con eso me tiene aquí. Pero aún así has continuado, gracias. Ya, gracias, José. Bueno, entonces le indicaba esto, ¿no? Ese es el proceso de prácticamente que lo que nos lleva, ¿no? El proceso de deforestación y cómo quedan las áreas posteriormente ya bajo un agroextractivismo. En el caso por lo menos para la Amazonía, aquí estos son mapas con un modelo digital de elevación, podemos ver aquí generalmente que los procesos de deforestación ocurren en Santa Cruz, lógicamente, pero hay una tendencia a esto de emigrar más para el norte y es lo que está sucediendo. Pero es interesante que aquí hay las tierras comunitarias de origen, las áreas naturales protegidas, de alguna manera son como un escudo, ¿no? Para este tipo de modelo agroextractivista, ¿no? Podemos ver también que en el pie de monte hay también ocurren procesos de deforestación. Y claro, dentro de lo que son los impactos a nivel nacional, se estima más o menos que son más de 7 millones de hectáreas deforestadas. Y tenemos diferentes fuentes, que también es un punto que tenemos que ir aclarando, ¿no? Por ejemplo, en este informe de la Autoridad de Bosque y Tierra se dice de que los impactos de deforestación acumulada hasta el año 2017 suman alrededor de solamente de 7 millones de hectáreas, ¿no? Pero ya en un informe de la misma ABT y del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, ya en el año 2010, nos indicaban que los impactos en realidad eran alrededor de 7.4 millones, es decir, no estamos retrocediendo, ¿no es cierto? Pero entonces ya en ese momento eran 7.4 millones y aparecemos en el 2017 otra vez con solamente 7 millones, o sea, no hay una relación, digamos, en la información oficial. Por lo menos para tierras bajas, acá hemos hecho un ejercicio y vemos la evolución de los impactos, sobre todo por los cambios al uso agropecuario, ¿no?
podemos ver aquí que el uso agropecuario en el país, por lo menos desde el año 85 hasta el año 2019, se ha incrementado hasta 5 millones, mientras que la cobertura de bosques para lo que es tierras bajas y los yungas está decreciendo. O sea que no hay una relación directa entre pérdida de bosque y el uso agropecuario en cuanto a lo que es el extractivismo que se da sobre todo en esta parte de Santa Cruz, ¿no? Bueno, y eso nos cataloga como uno de los países más deforestadores a nivel mundial, ¿no? A veces estamos en el 7º lugar, a veces bajamos un poco más, subimos y estamos así, pero lo cierto es de que los procesos de deforestación, los impactos por el agroextractivismo, la ganadería, sobre todo extensiva, pues nos está llevando a este escenario. Ya en lo que es el aprovechamiento y para referirnos a lo que es el extractivismo forestal, aquí yo también quiero poner en interrogantes qué es lo que está pasando en el país, ¿no? Bolivia era uno de los países con bosques certificados más grandes del mundo. Sin embargo, en los últimos años esta tendencia se ha disminuido. Eh, por alguna razón, ya no tenemos bosques certificados como hace algunos años. Y hay una dinámica interesante y que es, más bien que llamo yo a los investigadores, a los analistas de ver qué está pasando en el sector forestal, ¿no? Este mapa, o por lo menos este gráfico, nos indica, ¿no? Por ejemplo, las superficies de planes operativos anuales forestales para el aprovechamiento de cada año, por lo menos hasta el 2015, y los porcentajes de utilización de cada año. Es decir, ha ido disminuyendo desde finales de los 90 hasta estos últimos años, y las áreas de aprovechamiento anual de estos planes generales de manejo forestales se han ido acumulando. Es decir, no se está aprovechando estas áreas anuales de aprovechamiento forestal, ¿no? Entonces, son varias cosas, ¿no? Estamos perdiendo áreas certificadas y eso nos lleva a pensar, ¿será que estamos haciendo un extractivismo forestal que prácticamente no tomamos en cuenta lo que es la frecuencia de extracción, las consideraciones para mantener la capacidad autorregenerativa de los diferentes tipos de bosques, así mismo como las consideraciones silviculturales, ¿no? Para hacer posible de que los bosques se mantengan su estructura, sus funciones. Entonces, habría que ver en estas áreas de planes generales de manejo forestal, ¿hacemos en realidad un aprovechamiento sostenible o estamos cayendo en lo que es un extractivismo forestal, ¿no? Entonces, este fenómeno lo quiero relacionar también con esta otra gráfica, ¿no? Las sobreexportaciones e importaciones de productos forestales de Bolivia. Podemos ver aquí la evolución de las importaciones de productos, en este caso maderables, y la disminución, en este caso, también de los productos de madera que se venden o que se van fuera del país para la exportación. Entonces estamos importando más productos forestales ahora que estamos importando más que lo que importamos. En el caso de los productos forestales no maderables es una situación diferente, ¿no? Que ha ido aumentando. Entonces, y eso me lleva a mí a plantear una preocupación para el caso de la Amazonía boliviana, ¿no? Y lo relaciono con esa figura que le mostraba como el proceso de degradación y deforestación. Entonces, los bosques, al final, si lo ves desde el punto de vista económico, pues al ver de que los productos forestales, en este caso madera, en Bolivia no se están exportando, más bien se están importando de otras regiones que seguramente tienen que ver mucho con la madera de Brasil, que seguramente viene también de un extractivismo forestal. Me lleva a pensar a mí de que los bosques pueden perder, digamos, esa atracción, es decir, ese valor que tienen en términos claro, en términos de madera. Si lo vemos de madera, vamos a solamente ver el tema económico, ¿no? Pero el bosque genera servicios ecosistémicos, fibras, alimentos, tienen que ver mucho con temas culturales de poblaciones campesinas indígenas, ¿no?
Entonces, lo que me preocupa es cuál es el valor del bosque frente a otras actividades, digamos. Si el sector forestal se está cayendo, ¿no? Importamos más madera que lo que sacamos, puede ser de que estas otras propuestas de agroextractivistas que le mostraba, ¿no? De la Autoridad de Bosque y Tierra, vayan ganando impulso y se piense de que el bosque, al ver de que no se está dando este aprovechamiento sostenible, no se está exportando, puede que haya un cambio de uso de suelo, ¿no? En la región, es decir, apostar por otras actividades agrícolas y pecuarias que son pues degradadoras, que impactan bastante en los recursos forestales y en el medio ambiente en general para la Amazonía. Entonces, lo voy a dejar así también como una interrogante y una preocupación que tenemos que ir profundizando, ¿no? Por lo menos para el sector forestal, la Amazonía es una región de vocación forestal y que el sector se esté cayendo y se esté dando lugar a otras iniciativas es preocupante, iniciativas agroextractivistas. Bueno, ahora en el tema de lo que son precisamente los bosques, estos han ido perdiendo, por lo menos para el 2019, sabemos que se quemaron más de 6 millones de hectáreas, el 31% estuvieron en los diferentes tipos de bosque de Bolivia, ¿no? Sobre todo en lo que es la Chiquitanía y bueno, algunas áreas del departamento de Beni, el norte de La Paz. Y aquí yo hago una relación también de lo que ha venido sucediendo en estos últimos años y entre el 2009 y 2019. Es decir, hay áreas quemadas en la Amazonía boliviana en el periodo, pero si podemos ir a los límites de la Amazonía legal, lógicamente quemas en el norte son bajos. Pero si vamos aumentando la extensión a la Amazonía biogeográfica, a la Amazonía a nivel de cuenca, podemos ver de que la mayor cantidad de áreas quemadas pues se van a ir dando en este territorio amazónico, a nivel de cuenca, a nivel de biogeográfico, Amazonía legal, ¿no? Y entre 2009 y 2019 son aproximadamente 25 millones de hectáreas que se han quemado en todo el país. Y si nos vamos a la cuenca amazónica, son más de 20 millones que se han quemado en la cuenca amazónica. ¿Y eso qué quiere decir? Hay una degradación de los recursos, en este caso forestales, que puede llevar a un proceso de subvaloración y puede llevar a un proceso de cambio de dinámica, cambios de uso de suelo, ¿no? Ir a una actividad más ganadera, una actividad más agrícola. Entonces, eso es lo que sucede. Y ya para ir haciendo una relación también de los impactos y los complejos productivos que le mostraba de la ABT, por lo menos haciendo una medición de las áreas quemadas de los últimos años, sobre todo en el complejo productivo de ganadería, el 23% de todas las áreas quemadas se han dado, por lo menos entre el 2016 y 2019, en este complejo. En realidad es una propuesta, pero si lo delimitamos como complejos, pues el área quemada es bastante. Asimismo, la Chiquitanía también ha absorbido alrededor del 30%, sobre todo en 2019, y en este complejo de las áreas para plantaciones forestales, que también se ha quemado el 50%, es decir, eh, pues son cifras bastante altas, ¿no? Y como les decía, en los últimos 5 años, muchas se han dado, son más de 25 millones de hectáreas, sumando todo, que se han quemado en las tierras bajas y sobre todo lo que es la Amazonía, si digamos aquí a nivel de biogeografía, ¿no? Entonces podrán ver de que los impactos son bastante altos, ¿no? Para llevar este tipo de actividades agroextractivistas. También hicimos un análisis, en algún momento esto lo mostré a través de una nota, ¿no? Los incendios forestales, o más bien sí, las áreas quemadas, los focos de calor que se desarrollaron durante el año 2019, hasta agosto del 2019, y el mismo patrón, ¿no? Que se iba repitiendo en el 2020, es decir, muchas de las áreas quemadas se repiten y en algunos casos se va ampliando de a poco. Pero esa ampliación genera siempre de que la frontera vaya aumentando, ¿no? Y sobre todo a costa
de lo que son los recursos forestales en la Amazonía. Bueno, y también no quería dejar pasar de que, claro, al ver esta dinámica y esta nueva transformación de la Amazonía, con infraestructuras, con propuestas agroextractivistas, los escenarios, ¿no? Que de alguna manera ya Müller en 2014 nos indicaba qué podría pasar por lo menos, que es la Amazonía Norte, en la biogeográfica, ¿no? La ampliación de la agricultura, de la ganadería, y así su impacto también en las áreas naturales protegidas, ¿no? Se cree que hasta el 2040 pues va a haber una pérdida de alrededor de más de 2 millones, en este caso por ganadería, más de 1 millón en el caso de la agricultura a pequeña escala, ¿no? Que generalmente se da en comunidades campesinas indígenas, pero también más de 1.5 millones en el caso de la agricultura mecanizada, es decir, hay una tendencia de que el extractivismo, el agroextractivismo se intensifique en la Amazonía, ¿no? Y estas son otras proyecciones también que Tejada ¿no? presentó en su momento bajo 3 escenarios, ¿no? Uno sobre más bien si hacemos actividades sustentables, respetamos las leyes, las normas, si haríamos todo lo correcto, ¿no? Como se debiera en cuanto a la normativa, pues al 2050 se cree que haciendo los mejores esfuerzos perderíamos más bien más de 17 millones de hectáreas de bosques. En el caso de un nivel intermedio donde pues se respeten algunas normas, se haga una planificación para el aprovechamiento de los recursos forestales, de la ordenación del territorio para las actividades agrícolas, pecuarias, igual se perdería nomás alrededor de 25 millones, ¿no? Pero en el caso en el escenario C, donde hay alguna fragmentación, donde la agroindustria se fortalece, donde hay esa relación Estado-capital, caso, por ejemplo, de la soya, es decir, el modelo agroextractivista se apodere del país, ahí estaríamos perdiendo alrededor de 37 millones de hectáreas al 2050. Entonces son esos 3 escenarios y generalmente lo que ocurre en la Amazonía, aquí podrán ver la parte amarilla, las áreas quemadas, ¿no? La parte roja, las áreas deforestadas. Yo creo que la configuración, viendo ya lo que ha pasado en los escenarios al 2050, hasta me podría atrever a decir de que nos estamos yendo a un escenario B, intermedio. Ahora, lógicamente en estos estudios todavía no se planteaban las nuevas infraestructuras que se están desarrollando, las nuevas propuestas que están saliendo. Entonces yo creo que inclusive se podría proyectar otros escenarios, ¿no? De qué podría pasar con la Amazonía, o sea, a nivel legal, a nivel biogeográfico, a nivel de cuenca. Entonces son motivos que nos llevan a seguir reflexionando, analizando y bueno, y sacar conclusiones más acertadas, si vale el término, para poder hacer una mejor planificación, ¿no? Hay otras propuestas también, ¿no? En el caso de la sustentabilidad, ya mencionabas, José, el tema de la ley de la Amazonía, Bruno Racua, que se ha estancado ya hace varios años y parece que no va a avanzar. Entonces hay que ver, hay que analizar, hay que plantear desde la academia, desde las organizaciones, de la sociedad civil, nuevas propuestas para la Amazonía, pero tomando en cuenta esta información que a veces se la excluye de los análisis y de los debates. Y bueno, y la última parte tiene que ver ya con los conflictos socioterritoriales, ¿no? Ya les mostraba yo los tipos de extractivismos, las propuestas de ampliación de los extractivismos, los proyectos de Plan, de IRSA, los impactos locales por los extractivismos, sobre todo el agropecuario y forestal. Y ahora, en el 2019, hemos hecho un mapeo con los compañeros de la
Comisión Pastoral de la Tierra del Brasil y otros, y hemos analizado a través de talleres los tipos de conflictos que se dan precisamente, ¿no?, por el extractivismo forestal, que se da de manera ilegal en muchos casos, la exploración e inclusive la explotación de los hidrocarburos, las propuestas, ¿no?, los estudios de perfil de las hidroeléctricas, la minería ilegal que suceden. Entonces hemos hecho diferentes talleres para esta región, ¿no? Hemos llegado apenas a la Amazonía legal, ¿no?, pero ya es un ejercicio que nos da un pantallazo de qué es lo que está sucediendo en esta región. Y podemos ver aquí que de 23 municipios acá en la Amazonía legal norte, generalmente hemos identificado que los principales o las causas de los conflictos socioterritoriales tienen que ver con la minería aluvional, la exploración de hidrocarburos, las infraestructuras de transporte, que es lo que les mostraba que se están desarrollando, el agronegocio, en este caso lo relacionan mucho con aunque todavía no es agronegocio, pero lo relacionan mucho con este tema de la agricultura mecanizada que está entrando en el norte, la madera y otros usos forestales, es decir, el robo de madera que sucede en comunidades, ¿no?, la explotación ilegal. Ya salieron algunos casos de uso militar y otros de usos públicos. Y aquí entre otros está la categoría también de las hidroeléctricas. Entonces, inclusive hay algunos conflictos que se dan previo a que se implementen estas infraestructuras o megaobras como son las hidroeléctricas, ¿no? Y las familias afectadas, por lo menos para el norte de La Paz, hemos visto de que ese tema de las hidroeléctricas, al Valle del Chepete, pues absorben bastantes familias afectadas. E inclusive, según los talleres, pues hemos visto que son más de 1.200 familias, pero hay otros reportes que nos dicen inclusive que son más, ¿no? Lógicamente, este muestreo se lo hizo a través de talleres participativos con las organizaciones, pero falta también levantar datos a nivel más micro, en las comunidades, en las tierras comunitarias de origen, etcétera, ¿no? Asimismo, los sujetos y grupos afectados pues, han sido indígenas y campesinos, ¿no?, sobre todo. Campesinos más en Pando, indígenas más en el norte de La Paz, y en el norte del Beni, campesinos indígenas. Asimismo, la violencia contra los bienes y territorios, claro, hemos detectado algunos casos ahí de desalojos, desplazamientos forzados y expulsiones, ¿no?, en algunas comunidades. En este caso, pues en Pando, es donde se da más ese tema de desalojo y desplazamiento forzado y expulsiones. En el caso de destrucción de bienes, también se da en Pando, y en el caso de, claro, de desalojo era en Pando y en el norte de La Paz, es de manera general, ¿no? Pero mira, entonces, si vamos relacionando, ¿no?, los extractivismos, las propuestas de estas megaobras, las infraestructuras, esto ya nos da un panorama, qué es lo que está sucediendo en la Amazonía, y se puede intensificar, e inclusive yo apuesto de que son muchísimos más casos que están ocurriendo, ¿no? Faltaría nada más revisar, por ejemplo, en el Tribunal Agroambiental, cuántos casos hay relacionados a esto. Entonces yo creo que con un trabajo intensivo, tal vez a través de redes o a través de plataformas o de coordinadoras en la Amazonía, un trabajo más amplio, nos darían otros resultados, inclusive más alarmantes de lo que estoy mostrándole actualmente, ¿no? Asimismo, violencia contra bienes y territorios, pues en el tema de agresiones también, ¿no?, se dan sobre todo en Pando, se han dado sobre todo en Pando, La Paz y Beni. Bueno, Beni, en el caso de Bacadíes, ¿no? Para el tema se han ido a procesos, inclusive judiciales, se han dado sobre todo en lo que es Pando y en algunos casos en Beni. Y lo que no hemos encontrado, sí, en este mapeo de conflictos, por lo menos por este tipo de extractivismo, han sido amenazas de muerte solamente, ¿no? Si consideramos lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Colombia, donde mensualmente se reportan decenas de muertos, ¿no?, a líderes, a activistas. Creo que en Bolivia todavía no estamos en esa dinámica, pero con lo que se viene y con
temas de infraestructuras, de proyectos, yo creo que deberíamos ir preocupándonos y prepararnos para poder, en su momento, poder analizar la situación y sacar propuestas, ¿no? Que no nos lleven a este tipo de conflictos socioterritoriales. Y claro, aquí también tiene que ver bastante cómo opera el gobierno nacional, ¿no? En sus diferentes niveles, o sea, las reglas de juego también tendrían que estar claras. Entonces, yo creo que podríamos ir analizando eso tal vez para ya los siguientes años con todo lo que se viene para la Amazonía, ¿no? Bueno, aquí, ¿quiénes fueron los más afectados? Por lo menos para este muestreo que lo realizamos en algunos preforos y en algunos talleres, lo que hemos visto es, claro, ¿no? Las TCO, Tacana Cabineño, Chaco Pacahuara, los Tacanas, Mocetenes, Chimanes, Lecos, Uchupiamonas y Esejas, ¿no? Entre otras comunidades campesinas también. Y bueno, y este es el recuento ya, ¿no? La minería, la exploración, los proyectos, el, el tema de los aprovechamientos ilegal de madera, está el tema de la caña también que está generando conflictos ahí en el norte de La Paz y el avasallamiento de las tierras son los principales conflictos, ¿no? Bueno, para ir ya cerrando la presentación, he puesto algunas consideraciones finales respondiendo a las preguntas iniciales, ¿no? Y una de ellas es que en la Amazonía boliviana existen infraestructuras desarrolladas ya y con una visión de fortalecer los extractivismos y neoextractivismo, que es otro concepto que ya se lo he venido trabajando también, o se lo he venido analizando, y es la influencia que tiene el Estado, ¿no? Es el Estado capital, que generalmente viene implementando infraestructuras de enclave para hacer un aprovechamiento más intensivo de los recursos naturales, ¿no? Entonces, ese tema del extractivismo también es muy interesante y que hay que ir profundizándolo, por lo menos lo que está pasando en los últimos 5 años y lo que se viene. En el tema de, claro, en el orden de hidrocarburos, minería, así como el sector agropecuario. Entonces, es un tema que hay que seguir trabajándolo. Los impactos locales van desde la deforestación, lo que miramos, la degradación forestal, la contaminación de los cuerpos de agua, la biodiversidad, en este caso hemos hablado muy poco, pero al hablar ya de deforestación está implicado ahí la pérdida de biodiversidad, hasta la conflictividad y tipos de violencias que se están desarrollando, lo último que le mostraba, ¿no? La, los casos de conflictos socioterritoriales y las familias afectadas. Bueno, los proyectos del COSIPLAN están integrados y bueno, el caso de la Amazonía boliviana no se queda excluido. Bueno, pero los impactos locales y los conflictos socioterritoriales podrían intensificarse según avancen estos proyectos, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta, hay que tener presente qué es lo que podría ocurrir. Y las infraestructuras de megaproyectos, es lo que le decía, ¿no? Inclusive antes de su implementación generan violencia y conflictos. Asimismo, en la parte del Departamento de La Paz, es el que, por lo menos hemos visto, es el que tiene las familias más afectadas y son los más presionados, creo yo, por los tipos de extractivismo, porque ahí podemos encontrar ingenios azucareros, nuevas infraestructuras, puentes, carreteras, podemos ver el tema de las represas, el tema de la explotación del oro aluvional de manera ilegal. Entonces son muchas cosas que suceden en el norte de La Paz, ¿no? Por lo menos en esta parte de la Amazonía. Y bueno, es relevante seguir las nuevas, o analizar, estudiar, investigar las nuevas dinámicas y cambios en la Amazonía boliviana, ¿no? Para proponer opciones de desarrollo para diferentes grupos y no solo del modelo dominante con base a extractivismo. Es decir, yo acá les he mostrado un panorama general de todo lo que se viene, todas las infraestructuras, todos los megaproyectos, los extractivismos, pero también es importante ver la otra cara, ¿no? Los otros modelos locales de desarrollo, las otras alternativas que existen. Entonces no podemos solamente
pensar que este modelo dominante es el que se tiene que imponer, generando una dinámica pues, con bastantes conflictos, ¿no? Y violencia en la Amazonía, sino que tenemos que pensar también en estas otras alternativas de desarrollo para esta región. Entonces, esos serían mis consideraciones finales. Sé que hay bastante para reflexionar sobre estos temas. He tocado el tema he querido abordar todo el tema con el concepto, con este enfoque de extractivismo. Son muchas cosas, son muchos temas que suceden y creo que también refleja, ¿no? La cátedra en este caso, que es la Amazonía boliviana bajo amenaza. Entonces, espero que con este material, que con esta información podamos seguir analizando, seguir debatiendo y buscar alternativas. Eso, estimado José, yo lo dejaría hasta aquí. Y bueno, y agradecido por el espacio. Eso sería, muchas gracias. Muy bien, doctor Carmelo Peralta, se le agradece. Formidable conferencia magistral la suya. Ha hecho honor a lo que le llamamos una cátedra y una conferencia magistral. Lo hemos dejado, doctor, que se quede casi más de hora y media con calma, como corresponde, con rigor, con seriedad, pero el haber flexibilizado la parte final de su exposición me inhibe de hacer la parte final de conclusiones de manera un poco más extensa, ¿no? La gente en las redes también se cansa y no queremos reiteraciones ni la pretensión de conclusiones detalladas. De manera que vamos a ir cerrando agradeciéndole su participación, agradeciendo el espacio que nos brinda el CIDES UNSA, el posgrado en Ciencias del Desarrollo, para desarrollar estas iniciativas. Solamente reiterar nuestra preocupación que decíamos con las palabras iniciales, con su exuberante exposición de datos, con cero especulación, absoluto sustento, usted nos ha mapeado, nos ha georreferenciado, nos ha escaneado la Amazonía, las amenazas a la Amazonía, la devastación de la selva, el crimen de pretender industrializar la selva, y bueno, hemos quedado, conocíamos, pero hemos quedado demostrado, nos ha entrado no solo por la lectura y el conocimiento de la Amazonía, sino por los mapas concretos, ilustrados, graficados, de una manera muy profesional, le agradecemos. Ha quedado demostrado que continúa el intento de devastar la selva con ojos andinos, con ojos agropecuarios, pero no silviculturales, no siguiendo el curso y las lógicas, el metabolismo de la selva, ¿no es cierto?, para su aprovechamiento. Está demostrado que las políticas públicas y empresariales de las élites y del poder nos están llevando por un camino equivocado. Somos un país con vocación forestal mayoritaria en el país, pero no lo vemos, no lo aprovechamos. No tenemos mar, pero tenemos Amazonía y no le sacamos provecho con sustancia, una visión con raíces y no como hongos sin raíces, con los pueblos indígenas, en fin. Ha sido devastador también escucharlo, doctor, porque es contundente la devastación de la selva, los planes, y nada de eso se conduele ni tiene que ver con nuestro proceso constituyente, con los encuentros de Tiquipaya, con el espíritu y la letra de la nueva constitución política del Estado. Queda absolutamente burlada y como una impostura las acciones ante la madre tierra, los discursos sobre la naturaleza, el vivir bien, y es realmente preocupante. La academia con esto se suma
a la organización, la movilización y la lucha del pueblo boliviano por la defensa de su Amazonía, que es parte del futuro de los bolivianos. Le agradecemos, doctor Peralta, enormemente, lo vamos a tener ya en la cátedra, de nuevo ya en la cátedra en aula con los alumnos, no solamente aquí en las redes. Agradecemos a todo el público, a nuestro amigo Marco Argandoña, que desde el CIDES nos da el soporte tecnológico y la plataforma, y también agradecemos a CIPCA por haber liberado su tiempo para esta exposición, al Foro Andino Amazónico, que siempre nos acompaña, y a todos los compañeros y la dirección del CIDES que nos coadyuvan en este intento. Solo anunciar que el 16 de junio, bueno, anunciar que desde esta noche va a quedar para que los que quieran volver a ver, a tomar nota o a ampliar conocimientos, el video en las redes del CIDES, y entiendo que también de CIPCI, del Foro Andino Amazónico, y anunciar que se va a publicar también la memoria del brasilero Carlos Walter de Porto Gonçalves sobre la Panamazonía continental, esta la suya inicial sobre la Amazonía boliviana, y que vamos a continuar con la cátedra durante el año, el 16 de junio, un miércoles, con las mismas características. Va a estar don Vincent Voss, un científico ya boliviano de cariño, y que nos va a dar una cátedra, una conferencia magistral sobre las economías amazónicas y los sistemas agroforestales en la Amazonía. En fin, va a ser interesante, importante, ir continuando, acumulando datos, información, y después vamos a tener sobre la sociedad amazónica, los pueblos, las naciones amazónicas, su cultura, sus religiones, es decir, la cátedra abarca todos los planos de la vida amazónica. Doctor Carmelo Peralta, un saludo, agradecidos, no hay palabras, nos ha escaneado la Amazonía, nos ha graficado y nos ha mapeado la devastación de la selva. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Soy yo. Hasta luego, gracias. Hasta luego, audiencia. Hasta la próxima.